Con el gusto de saludarlos nuevamente y en esta ocasión para hablar del sistema de órdenes de fabricación. Vamos a seguir un caso práctico completamente de inicio en el que vamos a trabajar de una empresa industrial a través de un periodo contable, todo el proceso que va llevando para poder tener una acumulación de los costos. Vamos a permitirnos usar una hoja con un formato ya preestablecido de Excel, en donde tengo ya también transferidos alguna información de mi hoja de datos para hacerlo un poco más ágil. Vamos a hacer el asiento de diario o la póliza, como le quieran llamar. Vamos a hacer una transferencia al mayor. Aquí con un igual, desde la hoja de los diarios, he ido referenciando para que se acumulen en manera automática. Igual que las cédulas ya tienen varios datos precargados para que nos sea mucho más fácil calcular. En estas cédulas vamos a hacer cálculo de algunos movimientos, algunos prorrateos que nos van a permitir acumular los costos a cada una de las órdenes que tiene esta empresa trabajando en este periodo. Y posteriormente vamos a ver cómo esto también se va a ir vaciando en automático porque está referenciado de mis cuentas de mayor a un estado de costo de producción y venta que nos servirá para repasarlo. También hay un video anterior con el desarrollo de y vamos a llegar a un estado de resultados final en donde se va a considerar este costo de lo vendido que vamos a calcular. A través de todo el ejercicio vamos a ir acumulando esto de manera automática. El formato, si ustedes lo necesitan, con una solicitud que me hagan, se los puedo hacer llegar y seguramente les facilitará mucho el trayecto para el estudio de este sistema. Y comenzamos entonces con el número 1. Lo que nos da la empresa no son algunos saldos iniciales. Vamos a tener saldo inicial de almacén de materiales y de el inventario de producción en proceso o de almacén de producción en proceso, como le quieran nombrar. En este caso, tengo una columna con el número de unidades y otra columna con el costo unitario para poder hacer una multiplicación. Si lo pueden ver, usamos una columna de parcial para que aparezca ahí el resultado de cada uno de los 3 elementos que esta empresa utiliza para el procesamiento de su material. Y en automático también, porque ya estaba preestablecida la fórmula, tengo una suma que también por una cuestión práctica estoy abonando a capital social. No tenemos más saldos ni más movimientos iniciales. El interés que tenemos es sobre las cuentas de almacén en este caso, y más adelante serán las cuentas de costos los que nos interesan. Entonces, como contracuenta, pensamos en la cuenta de capital social para completar la partida doble. Esto en automático se va a ir pasando a mis hojas de mayor. Vamos a ver que el almacén de materiales, el capital social, ya tienen el monto con su número 1 de asiento. Entonces no me voy a ocupar del pase a mayor, lo vamos a hacer prácticamente en automático. En el asiento número 2 lo que me dan es el saldo del inventario de producción en proceso o del almacén de producción en proceso, como me pareció más correctamente nombrarle. Nos dice que estamos trabajando una orden de 1000 piezas y también ya tiene acumulados 3 elementos del costo. Nuevamente, al nivel del parcial, vamos a anotar cuáles son los montos para cada uno de los 3 elementos del costo. También en un video introductorio ya hablamos ampliamente de lo que son los materiales, de lo que es la mano de obra directa y de lo que son los gastos indirectos de fabricación. Esta empresa ya los tenía asignados y es con lo que se quedó el periodo anterior. Con eso esta empresa está iniciando en este periodo. Si se fija, nuevamente usé capital social solo como contracuenta. No es de mucho interés saber en qué cuentas estaba abonado en una balanza de comprobación inicial para la empresa. Y durante el mes dice que se hicieron varios movimientos y aquí empezamos a partir del asiento número 3 con adquisición de materiales primero. Como compró materiales, nos dicen cuántos kilos de cada uno de los elementos y su costo unitario, que se mantiene igual que el del almacén de materiales inicial. No es de interés ahorita ver qué pasa cuando los precios cambian de un mes a otro. De eso también encuentran ustedes otros videos donde pueden ver cómo se puede realizar la evaluación de los inventarios
por distintos métodos. Otra vez ya estaba hecho en la fórmula, aparecen el monto tanto del cargo como del abono, automáticamente se están haciendo los pases al mayor, tanto del almacén de materiales en su cargo como el abono a proveedores ya aparecen en esta hoja. Y vamos al número 4. En el número 4 dice que se reciben de proveedores locales algunos materiales indirectos que fueron recibidos directamente al almacén. Si se fijan, almacén de materiales tenía como subcuentas A, B y C. Ahora vamos a ponerle como subcuenta materiales indirectos. Cuando hicimos el pase a mayor lo hicimos directamente. De este no tengo interés ahorita de hacer subcuentas. Se abonó a proveedores otra vez, suponiendo que no había más cuentas que manejar como contracuentas solamente. El asiento número 5 me dice que debo asignar a la cuenta de producción en proceso lo que teníamos de almacén de producción en proceso. En una cuenta habíamos llamado almacén de producción en proceso a lo que tenía de inicio procesando apenas la empresa cuando inició el periodo. A este se le van a acumular más costos para que pueda ser un producto terminado listo para su venta. Y justo la cuenta de producción en proceso en este sistema nos permite hacer esa acumulación de los costos. Y vamos a hacer una subcuenta para cada una de las órdenes de fabricación. Yo voy a tener producción en proceso orden 10 y así debo de abrir una cuenta de producción en proceso para cada una de las órdenes que esté trabajando la empresa. Estas empresas suelen trabajar a pedido. Algunos trabajos son diferentes uno del otro y con condiciones o requerimientos muy específicos para que podamos trabajar en este sistema. Es muy usado en construcción también. Cuando una obra tiene una acumulación de costos en particular, podemos tener como orden cada una de esas viviendas, por ejemplo, si fuera el caso. En este caso, iniciamos en la orden número 10 con 174,000 que se abonaron al almacén de producción en proceso. Durante el periodo almacén de producción en proceso está saldada. Vamos a asignar nuevamente un valor a ese almacén hasta que concluya nuestro periodo, con lo que no se termine y quede pendiente para el siguiente periodo, se convierta en el nuevo inventario inicial de producción en proceso. Y vamos a comenzar a partir del asiento número 6. Dice aquí que de acuerdo con el diario auxiliar de las salidas del almacén, se consumieron materiales de la siguiente manera. Y nos dan una tablita. Esta tablita tiene la requisición, si ustedes se pueden imaginar en una fábrica y cómo está el almacén. Un trabajador va con una requisición, un vale de salida. Aquí tienen distintos números de la orden. Y en esa requisición piden materiales que van asignados a una orden en particular. Es importante que las empresas tengan un buen sistema para que el almacenista pueda informar al final del periodo cada uno de estos datos. Estos son los que nos daría el almacenista. Y en el área de costos es que hay que determinar mediante una cédula, que yo tengo aquí precargada también, vacié tal cual los datos que están en esta tabla. Y lo que yo necesito aquí son los precios unitarios. Si ustedes recuerdan, también teníamos ya en un almacén de materiales y en las compras anteriores asignado el valor del precio de cada uno de los 3 materiales que usamos. Por ejemplo, el material C, que es con el que iniciamos en esta ocasión para la requisición 10, ya solo le faltaba el material C, ese tiene un valor de 10 pesos. En automático va a hacerse la multiplicación y la acumulación. Para la nueva orden 11 vamos a tener los 3 elementos con su costo unitario, 21 pesos para el producto A, 8 pesos para el producto B y los 10 pesos del producto C. Estos los puedo copiar porque están en orden y son los que voy a usar también para la orden número 12 y para la orden número 13. El almacenista es quien nos da esta información. Es el que tiene el dato, según las requisiciones de materiales, cuántos kilos de cada uno de los materiales le dio para cada orden a los trabajadores. Esta empresa trabaja materiales en kilos, pueden ser litros, piezas, según la unidad que tenga la empresa. Y aquí estamos manejando solo 3 materiales. Habrá empresas, obviamente, que tengan muchos más elementos que sumar a una orden de fabricación. Y como se fijan, ya tenemos los totales para cada orden. Eso es lo que va a aparecer en el diario.
En el diario, en automático, ya se copiaron estos totales, los 25,000 de la orden 10, los 247,000 de la orden 11 y así sucesivamente. Con un igual hacia esa cédula fue que yo referencié para traerme estos datos. Y con el igual también al mayor empezamos a asignarle costos. Si se acuerdan, en la orden 10 teníamos un valor de inventario inicial y ahora se sumó el material que se le está adicionando. Para la orden 11 es el primer elemento de los costos, igual que en las siguientes órdenes 12 y 13. Aparecerá el valor del inventario inicial. No hagan mucho caso a este asiento 13, que nos va a permitir después saldar estas cuentas. Se va a ir moviendo conforme vayamos asignándole costos. Ahorita el interés lo tengo sobre los cargos que aparecerán con el número de movimiento en las cuentas TES. Ese sería la asignación del primer elemento, que son los materiales. Nos vamos al segundo elemento, que son la mano de obra, y corresponde al asiento número 7. El asiento número 7 nos dice que se pagó el total de las nóminas del mes con un valor de 260,000. Los 260,000 se van a asignar a una cuenta también transitoria, que le vamos a llamar sueldos y salarios por aplicar, con su correspondiente abono a bancos, pensando que se hizo ese pago. Esta cuenta de sueldos y salarios por aplicar nos ayuda mientras no hemos prorrateado o asignado costos a cada orden, y vamos a poder cancelarla al final del periodo. La dejamos ahí de manera temporal y nos vamos al número 8. Aquí dice que los sueldos, ya hecho un conteo de horas de mano de obra para cada orden. Este conteo lo hace normalmente el encargado de la planta, un ingeniero industrial, un supervisor, que nos va a dar el dato al área de costos y nos dice cuántas horas trabajaron para cada una de las órdenes. Aquí tenemos como ejemplo las órdenes de la 10 a la 13, cuántas horas se asignaron a cada una. Recuerden que la 10 ya estaba iniciada, entonces solo se le sumaron 950 horas este mes para poderla terminar. Y el costo por hora que maneja esta empresa es de 10 pesos. Vamos a hacerlo sencillo, $10, como ustedes quieran verlo. Las cifras son sencillas para poder hacer su determinación. Y eso nos va a llevar a una nueva cédula. Aquí ya está vaciado cuántas horas se asignaron para cada uno de los trabajadores. Vamos a copiar este dato en los siguientes renglones y en automático yo ya tengo cuánto se asignó de mano de obra directa para las órdenes de fabricación, cada una. Pero si recuerdan ustedes, la nómina total era de 260,000. Yo puedo hacer una resta de esos 260,000 menos el total de material de mano de obra, directo que se asignó, y así obtengo la mano de obra indirecta. Recuerden que esta mano de obra indirecta pues son los tiempos muertos, las horas de comida, no sé, momentos en que la empresa no está realmente, más bien los trabajadores no están realmente manipulando los artículos mientras se cambian su ropa, mientras tienen descansos o hacen alguna otra tarea, o en el caso de los supervisores y gente que está como apoyo en la fábrica, que no tiene esa referencia o ese manejo directo con la mano de obra. Entonces aquí lo asignamos. Los 32,500 corresponden a esos gastos indirectos de fabricación que se asignan junto con aquellos materiales indirectos que ya habíamos asignado y que van a ir acumulando todos los indirectos de fabricación de la empresa para prorratearlos posteriormente. De modo que con esto yo ya tengo saldada mi cuenta de sueldos y salarios por aplicar. Lo que no está asignado de manera directa se considerará indirecto para la empresa. Y con eso terminamos el asiento número 8. Me voy al asiento número 9. En el número 9 me dan una serie de gastos que se consideran indirectos o erogaciones fabriles, como el alumbrado, la renta del local, combustibles, reparaciones, servicios técnicos. Me permití copiarlos en mi hoja de cédulas, pero aquí la operación es muy sencilla. Solamente vamos a hacer una suma de los elementos que tenemos como gastos fabriles. Sirvan de ejemplo también, pensando en esos gastos que están relacionados con la fábrica, que son necesarios, pero
que no están asignados a una orden en particular, sino que son generales para toda la planta. Ya están copiados acá y tengo en mi mayor una cuenta de gastos indirectos de fabricación que ya tiene acumulados elementos de materiales y de mano de obra indirectos de fabricación. Me voy entonces al asiento número 10. En el asiento número 10 me están dando información relacionada con un recuento de almacén de materiales donde se determina un faltante que se considera una merma normal. Si la merma es normal, se absorbe como un gasto indirecto de fabricación. Si la merma fuera anormal, entonces podríamos considerar a algún responsable. Alguien tendría que pagar por esos costos. Vamos a suponer aquí que la merma es normal, se acepta y la empresa lo absorbe también como un gasto indirecto de fabricación. Otro concepto es las salidas de almacén que tienen que ver con materiales indirectos utilizados. También aquí me dan el monto, tal cual lo vamos a escribir. Estos 83,000 pesos salen del almacén y son indirectos de fabricación. Ya les decía que en un video anterior hablamos ampliamente de todos estos elementos y aquí están solamente ejemplificados de varios conceptos, como es la depreciación también de las inversiones hechas en la fábrica, que para este periodo son 75,000, perdón, me equivoqué, vamos a corregir, que son de 75,000, mientras que las amortizaciones, esos indirectos que utilizan en la entidad, también van a permitir calcular la amortización acumulable. Tal vez una patente o algo que la empresa tenga una relación directa o a cualquier indirecto, como los gastos de instalación, también vamos a hacer las amortizaciones. Acuérdense, los activos fijos o tangibles, propiedad, planta y equipo, se deprecian, mientras que los intangibles se amortizan. Pasamos al número 14 y nos dice que durante el periodo se terminaron las órdenes 10, 12 y 13, es decir, esta vez la 11 se va a quedar sin terminar. Y nos dicen algunos códigos que ellos ya consideran como producto terminado. Z100, X100, B100 y nos queda en proceso entonces la número 11 que era productos S100. Para hacer este paso vamos a necesitar prorratear los gastos indirectos de fabricación y aquí voy a necesitar un dato, qué base o qué elemento conductor del costo voy a considerar para que los gastos indirectos se apliquen. Y aquí el dato es que los gastos indirectos los vamos a registrar con base a las horas de mano de obra directas trabajadas. Si me paso a la cédula para hacer el cálculo, vamos a tener aquí ya precargados las horas trabajadas y cada una de las órdenes. Vamos a sacar una proporción y si se fijan aquí ya está asignada una división. Vamos a traernos a esta celda el total de mi cuenta de mayor, el total de los gastos indirectos de fabricación asignados. Ya decíamos, mano de obra, gastos indirectos fabriles, depreciaciones, amortizaciones, materiales indirectos, todo lo que la empresa estuvo consumiendo y que no tenía una asignación directa a ninguna de las órdenes, la podemos prorratear con un factor. Por cada hora trabajada le estamos asignando 11.53 pesos a cada orden de fabricación. Y eso me lleva al total. Una vez que se multiplicó ese factor por cada una de las horas trabajadas, obtengo cuánto le asigno de estos costos indirectos generales a cada orden de fabricación con base en las horas de mano de obra directa trabajadas. Ya también en un video anterior hemos analizado cómo se hace el prorrateo de manera muy detallada y esta es una opción con una proporción. También hay una manera de hacerlo con porcentajes. Pero en este momento no es el tema de estudio. En automático ya se pasaron estos datos a mi asiento de diario, ya están en el mayor, de modo que mi cuenta de gastos indirectos de fabricación en este momento ya está saldada y estos costos ya están asignados a cada orden de fabricación, sumados a los materiales, sumando a la mano de obra. Ya tengo ahí los tres elementos del costo y el total de cada una de mis órdenes de fabricación. Y con ello ya puedo yo asignar un valor
unitario a cada uno de los elementos y puedo transferirlo como un almacén a un almacén de artículos terminados para que estén listos para su venta. Las cédulas me van a permitir también conocer este dato. Yo tengo las órdenes terminadas, el código que les dan a cada una de ellas, cuál fue su total del costo, que no es otra cosa más que el saldo del mayor para cada una de las órdenes. Si ustedes se fijan, la orden número 10 tenía un saldo final de 219,462 y con eso se fue a mi cédula. Me decían en la información cuántas piezas se fabricaron en esa orden. Al dividir entre este número de unidades, lo que yo obtengo es un costo unitario. Acuérdense, el costo total entre el número de unidades me da el costo unitario. Y también en los datos me decían, me adelanto un poquito para ver la venta, que tenemos un sobreprecio calculado de un 45% sobre las unidades para determinar su precio de venta. Entonces lo que hicimos fue a ese costo unitario multiplicarle por el 1.45, es decir, sumarle el 45% más el costo para obtener un precio de venta que les va a dar un 45% de ganancia estimada a cada uno de los artículos. Con este precio de venta es que vamos a darle salida cuando veamos las ventas, y con el costo unitario estaremos hablando del costo con el que vamos a sacarlos del almacén en un momento determinado. Ese es básicamente el cálculo a costo unitario de cada uno de nuestros elementos. Una vez que ya los mandamos nosotros al almacén de artículos terminados, pues ya están listos para su exhibición y su venta, ahora por parte del área de ventas, ya no de la fábrica. Y eso nos hace que los reciba el almacén de artículos terminados. Imagínense ya la bodega que está detrás de la tienda y donde los van a poner en exhibición. Los recibe con este precio unitario y con un costo total que les va a permitir también, según el sistema de costeo que manejen o de evaluación de costos, calcular sus valores promedio o primeras entradas, primeras salidas, detallista, identificado, cualquiera de estos elementos. Y lo que hicimos fue cargar al almacén de artículos terminados, ahora con su nuevo código, y sacarlo de producción en proceso con el número de orden de cada uno de ellos. Esto sumó 997,115. Cuando hacemos este 114A, ya tenemos las órdenes completamente saldadas. Cuando ya tenemos asignados el almacén de artículos terminados, ahora vamos a mandar al almacén de producción en proceso la orden número 11. Fue la que no se terminó, y para nuestro estado de posición financiera, yo no puedo tener un saldo en producción en proceso. Esta es una cuenta temporal, debo saldarla. Entonces el saldo que le queda a la producción en proceso es la orden número 11. La vamos a abonar para saldarla y vamos a darle saldo al almacén de producción en proceso. Si recuerdan, el almacén de producción en proceso había iniciado con 174,000 de la orden 10. Esta vez se va a quedar con un saldo de 434,385 que corresponde a la orden número 11, que es la que no se terminó. Y la orden número 11 en nuestras cuentas T queda saldada. Ninguna de las cuentas de órdenes de producción en proceso va a quedar con saldo. Estas todas son temporales y no es correcto que queden con saldo para el estado financiero. Lo mismo que sueldos y salarios por aplicar, que ya habíamos explicado que es una cuenta temporal. La de gastos indirectos de fabricación se prorrateó, de modo que también las únicas que nos quedaban con saldo son las órdenes ya con sus elementos asignados y se fueron al almacén de artículos terminados o al almacén de producción en proceso. Eso nos permite entonces llegar al momento de la venta. La venta, dice aquí, es de 200 artículos, nos dicen cuántas unidades de cada uno de ellos. Ya teníamos un costo unitario asignado, si recuerdan, cuántas unidades, a qué precio, es el que determinamos en la cédula anterior. Eso nos da un importe. Este importe nos va a dar el valor que se carga al banco y se abona a ventas, es el que está asignado aquí. Y tenemos en la misma cédula cuál era su costo unitario para poder calcular cuál fue el valor del costo de ventas
para cada una de estos renglones. Está multiplicando en el primero, en el importe, el valor del precio de venta por el número de unidades, y eso fue el abono a ventas. Y en el segundo estamos multiplicando el costo unitario que determinamos por el número de unidades, y ese va a ser nuestro cargo a costo de ventas con abono al almacén. Esto nos permite, en un método de inventarios perpetuos, irnos directamente a nuestro estado de posición de resultados, con el costo de lo vendido ya asignado. También nos da, para tener un estado de resultados más completo, un dato, la redacción, sobre los gastos de administración y los gastos de venta. Nos dice que los gastos administrativos y de venta en el periodo ascienden a 129,000. Dice que 75,000 son de distribución y venta, y los gastos de administración serían la diferencia. Perdón, estoy manejando mal la redacción. 75,000 son los gastos de venta y 129,000 era el total, de modo que al restarlos voy a tener 54,000. Con abono bancos para poder determinar la partida doble. Y nos dice, nada más como un dato anterior, que se vendieron desperdicios o algunos reciclables por 1,000 pesos al final del periodo. Esto es nada más para tener un elemento más de otros productos para nuestro estado de resultados. Todo ya quedó pasado a mayor de manera correcta, todos los elementos. Quise obviar y no tengo una balanza de comprobación. Me fui directamente a lo que es el estado de costo de producción y venta con los valores de las cuentas de mayor. Si se fijan, es como están determinadas. Y aquí ya se fueron prellenando en automático de un inventario inicial de materiales. Se suman las compras netas de materia prima. Tenemos los materiales disponibles con la suma de estos dos elementos. Le restamos un inventario final de materiales, que es el saldo de mi cuenta de materiales del mayor, y así sucesivamente. Tengo un costo de los materiales utilizados, que sumado a la mano de obra directa me da como resultado el costo primo, y sumado los gastos indirectos de fabricación me da el costo de la producción procesada, a la que le puedo sumar el inventario inicial de producción en proceso para obtener la producción en proceso disponible, luego restar el inventario final de producción en proceso y obtener un costo de la producción terminada. Correspondería sumar el inventario inicial de artículos terminados, pero en particular en este ejercicio no nos daban ese saldo de artículos terminados en un comienzo. Vamos a suponer 0 y se repetirá entonces como suma los artículos terminados disponibles, al que sí le podemos restar el inventario final de los artículos terminados para llegar al costo de lo vendido. Este costo de lo vendido ya lo habíamos analizado cuando vimos también en otro video el flujo de los costos en un estado de costo de producción y venta. Nos va a permitir llegar al estado de resultados. De mis ventas menos este costo que acabamos de determinar, llegamos a la utilidad bruta. Menos los gastos de operación, tenemos una utilidad en operaciones continuas, a la que le sumamos otros productos. ¿Recuerdan aquella venta de desperdicios? Vamos a tener entonces una utilidad antes de impuestos que me permite calcular 30% de ISR, 10% de PTU y llegar así a una utilidad neta. Espero que con este ejercicio el flujo de los costos quede más claro y el sistema de órdenes donde cada una de las cuentas T, donde pudimos acumular los 3 elementos del costo, nos permite tener perfectamente el costo para cada uno de los trabajos que tuvo la empresa, las órdenes o los proyectos, como le quieran llamar. Podemos entonces determinar, recuerdan la cédula, un costo unitario con mucha facilidad, que nos va también a permitir, con un sobreprecio determinado por la administración, un precio de venta basado en costos de manera razonable. Hasta aquí el video, espero haya sido de utilidad y nos veremos en uno próximo. Muchas gracias.